Hola, muy feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi La Luz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a la programación a través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adi La Luz. Adi La Luz lo pueden encontrar o a través de @adicerteza, que es una de las páginas súper poderosas que tenemos. Una página, te invito a que puedas entrar. Tenemos una de las mejores páginas en Facebook, que es @adicerteza. Es una página súper poderosa, así que te invito a que puedas entrar y también a través de los canales para que puedas ver la programación y los temazos que tenemos para compartir y también para disfrutar. Hoy te prometí, te dije que tenemos un temazo, así como te lo digo, temazo. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Tenemos la segunda parte de tiempo, espacio, atemporal e infinito. Obviamente que este temazo requiere un desarrollo sumamente amplio, pero hoy vamos a compartir la segunda parte y vamos a resumir un poquito todo lo que es el concepto de tiempo, espacio, temporal, atemporal, infinito. Algo sumamente interesante que venimos viendo a través de lo que es la canalización con maestros y con seres de luz. Y obviamente hoy vamos a desarrollar lo que es un concepto a través de un nuevo nivel de conciencia. Haciendo contacto con maestros de otros planos dimensionales, hablamos un poquitito cuáles son los temas que tenemos que empezar a desarrollar para que puedan entender cuán importante es saber sobre lo que es el tiempo, el espacio atemporal infinito. ¿Saben ustedes que la mente es un concepto de infinitud y la mente es un concepto de tecnología? Obviamente se sabe del cerebro y de la mente un 10% de lo que es el concepto superior, o sea, se sabe un 10, un 11% de lo que es, digamos, el funcionamiento y la tecnología que viene de unos planos dimensionales superiores que hacen que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Saben ustedes que la tecnología que viene de maestros superiores obviamente asiste a lo que es nuestra comunicación con diferentes niveles de conciencia, y eso permite que podamos tomar la sabiduría y el conocimiento para poder empezar a evolucionar. Vamos a hablar de tiempo, espacio, atemporal e infinito. La segunda parte el día de hoy para que podamos entender cuán importante es la función de la mente y el concepto del tiempo y lo que es el concepto del espacio atemporal. ¿Cómo definimos y cómo hacemos? Vamos a hacer un repasito. ¿Cómo definimos y hacemos la diferencia entre lo que es el espacio-tiempo y el espacio atemporal? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Tiempo y espacio está dado por un concepto de medición, o sea, medir el tiempo y el espacio a través de un concepto superior de conciencia, o sea, medir el tiempo y el espacio está dado por esa medición de saber y tener, o sea, en realidad es un concepto ilusorio. Lo utilizamos como medida para establecer un orden en lo que es la vida del ser humano, pero en realidad el tiempo y el espacio, obviamente que son, digamos que es un concepto ilusorio cuando vamos a hablar con seres de otros planos dimensionales. ¿Por qué? Porque cada espacio temporal obviamente que designa lo que es un nivel de conciencia. Al trascender lo que son los conceptos terrestres y lo que son los conceptos mundanos, empezamos a elevar la frecuencia a un nuevo nivel de conciencia, o sea, decirle sí al concepto de transformación y equilibrio, o sea, decirle sí a la sabiduría y decirle sí a lo que son los conceptos superiores de conciencia para poder establecer un nuevo parámetro de sabiduría y también de comunicación. Cuando empezamos a ver lo que es el concepto del espacio temporal, está dado por una medición parcial, provisoria, que requiere un orden solo para vivir en el plano terrestre en la tercera dimensión. O sea, ahora estamos hablando un ejemplo en la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión el espacio-tiempo se mide a través de lo que es un concepto ilusorio, pero
ilusorio para cuando empezamos a subir los nuevos niveles de conciencia. Y en este parámetro de conciencia, o sea, en este nivel de conciencia en tercera dimensión, se mide para establecer un orden a través de lo que es la vivencia y lo que es la forma de vida en el plano terrestre. Entonces, cuando vamos a otros niveles de conciencia, cuando vamos a otras frecuencias, cuando subimos a cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, empezamos a darnos cuenta que el tiempo y el espacio empiezan a ser un concepto de creencia, o sea, de una creencia que vivimos en planos más bajos. Entonces, el espacio-tiempo que está dado por un concepto de orden para vivir en tercera dimensión, en lo que es un espacio atemporal, es un espacio infinito, o sea, es un espacio de infinitud, donde es algo continuo, o sea, es como estar viviendo siempre en un concepto de presente, continuando, y no vemos un concepto de pasado porque es un presente continuo a través de la transformación que hacemos. Cuando hay un parate y quedamos en stand-by en algún proceso donde estamos vivenciando, eso es un concepto de vivencia determinado, un tiempo. Cuando seguimos evolucionando, ese tiempo que pasó o ese tiempo que vivimos pasa a ser una especie de pasado. Si nosotros permanecemos en el concepto de la transformación, o sea, de la sabiduría, del conocimiento y de la transformación permanente, lo que empieza a suceder es que a través de ese concepto de permanencia en lo que venimos haciendo, vivimos como una especie de presente perfecto. O sea, en ese presente perfecto en el cual vivimos, o sea, en el presente que vivimos aquí ahora, por eso decimos, o sea, en lo que es la vivencia del día a día, en lo que es la vivencia del hoy en día, hacer consciente este proceso es muy importante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para que tengan en cuenta es, cuando vivimos desde un concepto determinado, o sea, en un proceso de pasado, o en un proceso, o sea, que ha quedado en stand-by, que puede ser un concepto determinado que marca lo que es un nivel de conciencia, o sea, el nivel de conciencia marca lo que es la dimensión y el espacio temporal. El nivel de conciencia marca el espacio y marca el tiempo en el cual estamos viviendo, o sea, un tiempo determinado. Tiempo y espacio, determinado por un concepto de la mente, o sea, un concepto de una vivencia, un concepto de sabiduría, una forma, o sea, un nivel de conciencia. El nivel de conciencia marca la sabiduría que tenemos, o sea, la sabiduría que adquirimos. O sea, el nivel de conciencia marca la sabiduría que tenemos. El nivel de conciencia marca la sabiduría que tenemos. O sea, tiempo-espacio está marcado por un nivel de conciencia. Cuando empezamos a evolucionar la conciencia a un nuevo nivel, el espacio atemporal se hace continuo. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento yo lo hago continuo? Cuando soy consciente del espacio donde vivo y puedo moverme a través de las diferentes dimensiones entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, cuando yo puedo viajar a través del espacio, ¿cómo se viaja a través del espacio? A través de la comunicación con los guías o a través de la comunicación con los maestros. Eso es un viaje atemporal, porque tengo que viajar a través del espacio que hay, atemporal o temporal según donde estoy, para poder conectar con el mundo espiritual, o sea, para poder conectar con en ese lugar donde están los maestros. O sea, y eso es una movilización energética a través de la mente. Obviamente que abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Abordamos este tema desde la psicología extraterrestre, un proceso para entender la mente y el cerebro desde una conciencia de tecnología, neurociencia espiritual, tecnología de conciencia, maestros superiores, guías, ángeles, seres de luz,
donde marcan un proceso dimensional a donde podemos llegar a conectar. O sea, el proceso superior de conciencia marca lo que es, por ejemplo, si estamos en tercera dimensión, lo que es la parte femenina. O sea, la parte femenina en esa dimensión. Por ejemplo, en la Tierra, tercera dimensión. Los hinduistas llamaban el proceso de Ma en femenino. Entonces, ese concepto, digamos terrestre, en tercera dimensión, marca uno de los procesos, tercera dimensión. Cuando elevamos la conciencia a cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena dimensión, empezamos a entender que el espacio atemporal se hace continuo a través de la sabiduría que yo voy trascendiendo. O sea, cuando empiezo a subir de frecuencia dimensional y empiezo a trascender los niveles de conciencia, empiezo a entender el espacio atemporal. Los budas, los maestros, o sea, digo los maestros que ya evolucionaron muchos niveles de conciencia, budistas o magos, magas, avatares, diferentes maestros, o sea, seres extraterrestres y obviamente el concepto superior extraterrestre de otros niveles de conciencia o de galaxias diferentes o de sistemas planetarios diferentes. Cuando empezamos a hacer contacto con esos sistemas planetarios, nos damos cuenta que el concepto atemporal está dado por entender que puedo viajar en el tiempo, que puedo viajar en el espacio. Entonces, el espacio está dado como un concepto dimensional según la sabiduría que yo entienda. Porque aquello que yo tengo, que puede ser un concepto de sabiduría, si no lo sé desarrollar, no lo puedo entender hasta que lo comprendo. O sea, muchos seres se conectan entre sí, o muchos seres extraterrestres se conectan con los seres del plano terrestre, pero al no entender lo que es un concepto de tecnología, lo dejan ahí como en stand-by hasta que puedan entender lo que los maestros quisieron decir, o que puedan entender la sabiduría que se fue dando, o que puedan entender el concepto de sabiduría que se dio. Por eso es pero muy importante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, espacio-tiempo está dado por un concepto solamente de orden en tercera dimensión. Atemporal infinito está dado por un concepto de subir. Y esa trascendencia de traspasar, significa atemporal o infinito. Porque estoy pasando capas de lo que es un proceso dimensional para poder entender lo que es el concepto de la infinitud, o el presente perfecto, o el presente continuo. Los maestros superiores viven en un presente perfecto. ¿Por qué presente y por qué perfecto? Porque viven en un concepto de permanencia en la sabiduría, y el presente perfecto marca la perfección de la sabiduría, o sea, presente perfecto. El presente en continuidad está dado por un concepto de ir ascendiendo en los diferentes niveles de conciencia, que permiten que pueda entender todo aquello que voy trascendiendo a través de lo que son los diferentes niveles de conciencia, o sea, que se dan para arriba. Y eso permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante para tener en cuenta el día de hoy es ¿qué es infinito? O sea, que no tiene límite. O sea, que lo puedo transmutar, rehacer, transmutar, trascender. O sea, es una co-creación permanente que genera un concepto de perfección. O sea, la infinitud está dado por un concepto de transformación a través de lo que es el mundo espiritual para poder comenzar a evolucionar. Cuando decimos infinito, ¿a qué se refiere? A la trascendencia. Trasciendo y se hace infinito, no para nunca. Y eso que da la perfección. Porque saben ustedes, vamos a poner un ejemplo bien copadito para que lo entiendan. O sea, cuando ustedes vamos a algo básico para que lo entiendan. Así es como me lo explicaron los maestros a mí para que yo lo pudiera entender. Cuando ustedes en tercera dimensión ven un elemento,
¿El elemento se transmuta o el elemento cambia de forma a otro elemento y a otro elemento y a otro elemento y a otro elemento? O sea, va mutando hacia diferentes elementos según el tiempo, el espacio, la trascendencia de accionarios que le hayan ocurrido a ese elemento para poder comenzar a evolucionar. O sea, acá es una cosa, acá es otra cosa, acá es otra cosa, acá es otra cosa, pero como inició en la primer parte, era un solo elemento. Y termina siendo un sistema de tecnología porque ha pasado por diferentes estadios y el tiempo, el espacio, el clima, lo que le ha sucedido, ha hecho que se haya transformado o transmutado o haya trascendido a un nuevo elemento. O sea, pero arrancó como una sola cosa. Y todos esos elementos que se siguen transmutando terminan siendo otros elementos, pero con el mismo objetivo, con el que inició. O sea, un elemento se transmuta, se transforma a través de haber pasado diferentes procesos. Tiempo, espacio, calor, frío, tiempo determinado. Déjalo un tiempo que va a madurar. Déjalo un tiempo que va a estar mejor. Aceleralo porque eso viene bien. O sea, el proceso y el accionar, dilatación, contracción, o sea, expansión, retracción y todos esos procesos de movilización energética producen algo determinado. Es un ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a este ejemplo de que algo determinado se transmuta en otro concepto, es porque empieza a generar un concepto de infinitud. Lo dejo que se haga, o sea, lo dejo que se transmute. Y eso va generando un concepto de infinitud, que da la perfección. Porque se está perfeccionando en sí mismo para poder comenzar a evolucionar. El proceso de infinitud, o sea, se está transmutando, transformando en sí mismo para lograr la perfección. Es un concepto de tecnología. Y es un concepto que va sumado a lo que es la espiritualidad. O sea, la infinitud, lo infinito, está dado por un concepto de llegar a la perfección y no es que llegamos y ya está. O sea, lo trasciende, es continuo, que da la perfección. O sea, porque se retransmuta en sí mismo para poder evolucionar. Así comienzan las galaxias, así comienzan los planetas, así comienzan el cúmulo de galaxias, así se forman los sistemas galácticos, planetarios, evolutivos de conciencia. O sea, este proceso de poder entender esto que estamos viendo acá tiene que ver con un concepto de atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque no marca un tiempo, no es que es de un tiempo a un tiempo, o sea, este proceso de tiempo. No marca un tiempo, o sea, es atemporal porque es continuo. O sea, no hay parámetro de límite, no hay parámetro de límite. Es seguido, es continuo. Y eso está marcado por un concepto determinado de lo que es también, cómo empezar a ver, entender lo que es el proceso de la mente y también, obviamente, la comunicación con el mundo espiritual. ¿Qué trae esto? Esto trae despertar de conciencia, porque hace que las creencias se puedan romper. O sea, ¿qué es lo que genera un parate? ¿O qué es lo que genera un proceso de parate? ¿O qué es lo que genera un proceso de stand-by? ¿O qué es lo que genera un bloqueo? ¿Qué es lo que genera un bloqueo? Un bloqueo está generado por una creencia, o está generado por un concepto emocional, o está generado por un implante, o está generado por un modelo, o está generado por algo determinado, que me marca un tiempo de límite, consciente, no consciente o preconsciente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque cuando yo voy, o sea, veo que algo se hace, o sea, se permanece en esos conceptos, la trascendencia me lo da aquello que continúa de donde yo dejé. O sea que no para, o sea que se hace, o sea que se manifiesta en trascendencia. Cuando nosotros paramos un modelo determinado a nivel superior, está dado por un concepto de creencia. O sea, cuando no hay avance, lo que es el concepto mental, espiritual, cósmico, trascendente, evolutivo, nos damos cuenta que eso requiere de una grieta, o sea, de una apertura, de una ruptura,
para poder comenzar a evolucionar. Y eso lo dan los conceptos de tecnología. ¿Saben ustedes que los seres extraterrestres que viven en otros planos dimensionales utilizan el concepto de la tecnología para poder vivir, para poder estar, para poder ser, para poder movilizarse? Y solamente, o sea, llevan un protocolo de trascendencia cósmica, o sea, viven para el concepto de llevar adelante, o sea, todo el proceso de planetas, de galaxias, de cúmulos de galaxias, de cúmulos de estrellas. Algo interesante para que hagan, o sea, para que tengan en cuenta a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. El tiempo y el espacio, temporal, atemporal e infinito. ¿Por qué está dado también? Por los conceptos de sanación perfecta. O sea, los conceptos de transmutación perfecta. O sea, la transmutación permite el perfeccionamiento que nosotros queremos llevar. O sea, esto es una trascendencia para que cuando nos vayamos del plano también. O sea, cuando nos vamos del plano y seguimos trascendiendo, obviamente que todo lo que hicimos nos sirve para poder comenzar a evolucionar. O sea, el sí marca el hecho de poder ser receptivo a lo que yo quiero hacer. Hay algo que veníamos hablando también en el programa anterior, que estaba dado también por el tema de la negación a recibir sabiduría o a resquebrajar los conceptos de creencias del pasado, de creencias de culturas, de creencias de accionares. Todo eso está dado por un concepto determinado, o sea, y eso requiere que podamos hacer consciente todo lo que es la vivencia del mundo espiritual. O sea, entender requiere que algo en la mente se disuelva, se quiebre o trascienda o se abra. Cuando entendemos los conceptos de la mente y cuando entendemos los conceptos de la tecnología superior, es cuando podemos comprender a través de lo que es la experimentación cómo funcionan en realidad esos conceptos. Cómo está dado por lo que es el concepto de la desintegración del cuerpo, los viajes a través de las frecuencias dimensionales, la conexión con maestros superiores, la trascendencia del mundo espiritual a través de la meditación, a través de la conexión. Cuando utilizamos técnicas determinadas y nos quedamos solamente ahí, eso es algo que también limita un poco nuestra mente, porque no estamos, siendo receptivos a lo que es un nuevo nivel de conciencia que puede estar dado por parámetros nuevos de conciencia que requieren la estimulación a través de lo que es la neurociencia. O sea, todo lo que es el sistema cognitivo, la espiritualidad, los sistemas cósmicos, los sistemas trascendentales a través del diálogo y la comunicación. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Hablamos de este tema porque obviamente es fundamental a la hora de entender los ángeles. Los ángeles llevan algo fundamental que es el concepto de romper las creencias. En un nivel básico de conciencia, los ángeles se presentan de una manera, pero a través del viaje, o sea, de los viajes atemporales y de la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual, son seres que no parecen ser ángeles, terminan siendo como seres de tecnología que solamente marcan el concepto de la tecnología y resuelven, dan sabiduría, iluminan, desarrollan nuevos conceptos y parámetros superiores para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Hablamos de lo que es la parte atemporal, o sea, la parte atemporal o infinito. Cuando ustedes son personas que están muy abocadas a lo que es el tiempo, eso es una estructura también. O sea, cuando están como muy pendientes de lo que es el tiempo y tienen una estructura de tiempo, a las 8 tal cosa, a las 9 tal otra, a las 10, a las 11, o sea, cuando tienen una rutina muy marcada a través del tiempo, la mente es como que empieza a generar conceptos de estructura que no están copados a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, se generan como bloqueos o cristalizaciones que endurecen el concepto del cerebro. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder generar una flexibilización. Cuando hacemos neurociencia y cuando hacemos neuroplasticidad, la neuroplasticidad, o sea, lo limpia, lo resuelve, lo quebrajea, o sea, lo disuelve y lo ablanda.
¿Por qué? Porque se generan nuevas redes neuronales que permiten ese concepto de limpieza y también de purificación. Algo interesante para que tengan en cuenta es que todo lo que vamos haciendo a través de nuevos conceptos requiere, de algo muy pero muy afinadito para que entiendan cómo utilizar lo que es cada uno su pasado, cada uno su presente y cada uno su futuro inmediato, lo puedan utilizar de una manera consciente y con tecnología, o sea, con sabiduría, para que eso sea un concepto de sabiduría y conocimiento que los ayude a poder despertar la conciencia, disolver todo lo que son los parámetros, más egoicos y empezar a conectar desde la sabiduría superior. Algo interesante para que tengan en cuenta es ver entre lo que es el concepto de pasado, de presente y futuro inmediato, que puede estar dado por canalizaciones, por conexión con el mundo espiritual, entender cómo llevar adelante lo que venimos haciendo. Que esos conceptos de pasado no sean un concepto de retracción que impida que podamos elevar la frecuencia o elevar la conciencia o ir a nuevos parámetros dimensionales para comenzar a evolucionar. Algo interesante a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos. Saben ustedes que obviamente en algunas películas se ve, y hoy en día también a través de conexión con el mundo espiritual nos damos cuenta que era así. Ellos tienen tecnologías a través de las cuales podemos pasar de un lugar a otro para poder hacer contacto con ellos. En algunos casos eso pasa, lo hacemos de forma automatizada y no nos damos cuenta que ese pase de poder abrir las puertas a diferentes niveles dimensionales lo dan estas tecnologías de las cuales estamos hablando, que tienen que ver con elementos, que tienen que ver con sistemas solares, con discos solares, con puertas de luz, con diferentes sistemas, portales dimensionales, viajes interdimensionales, un montón de tecnología que ayuda para que podamos hacer contacto con el mundo espiritual y también para que entiendan el proceso de la mente como un concepto superior de energía. Tengan en cuenta que también existen, las pequeñas basuritas o lo que son los archivos, como se llaman ahora archivos basura, o lo que son los archivos que están dados por conceptos más bajos, o que están dados por vibraciones bajas, o que están dados por conceptos bajos, y eso hay que ir purificándolo para que no se cristalice en la mente y que no quede como un concepto de creencia a la hora de que empiecen a utilizar nuevos niveles de conciencia y nuevos niveles de comunicación con la conciencia también, que es algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Tiempo, espacio, atemporal, infinito, para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Van a encontrar, obviamente les prometo que en estos días vamos a empezar a subir a través de lo que son diseños, páginas, y vamos a subir obviamente en las páginas, en los canales, todo lo que es, información también para que puedan tener y puedan entender el concepto de la mente a través de un concepto superior. Todo lo que damos todo lo que damos es un concepto de trascendencia en sabiduría. Es un concepto trascendente en sabiduría. Lo que damos es algo nuevo porque son cosas canalizadas de maestros, de ángeles, de guías y de seres de otros planos dimensionales, que está dado para entender los procesos de la mente y que está dado como un concepto para que la mente pueda reestabilizarse de lo que son procesos más astrales o lo que son también conceptos que tienen que ver con diferentes sistemas o de creencias o a nivel cultural, a nivel social, diferentes cosas. Por eso les digo que es algo sumamente interesante para que puedan ver y también para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Entender esto es fundamental a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías y con maestros.
Les prometo que les vamos a subir diferentes tipos de información para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual y los seres de luz. Vamos a subir en lo que es neurociencia espiritual y también obviamente les voy a subir lo que es la información de psicología de la conciencia extraterrestre. Los invito a que puedan entrar a mirar, o sea, un montón de cosas que tenemos, un montón de programas y también lo que son los temazos, bajarse información, leer, ver las páginas, abrir las páginas y vean todo lo que hay. Lean, bájense los archivos, también lo pueden tener en el teléfono, en las meditaciones y también todo lo que es la tecnología que explicamos para que entiendan cuando hay un diagnóstico, no desesperéis, porque por ahí son cosas que se pueden resolver muy fácilmente y evitar que haya, digamos, que haya invasión a nivel de lo que son, digamos, conceptos que tienen que ver con, con que el cuerpo, la mente y el alma pasen por procesos que no están buenos, porque en realidad todo lo que es la parte emocional, todo lo que es la parte cerebral, todo lo que es la parte mental, requiere de un concepto que está más arriba de nosotros. Y si podemos ir arriba para poder bajar esa información, resolver de forma más fácil para poder hacer contacto con lo que es, digamos, la sanación perfecta y también con lo que es una vida más sana, una vida real, una vida real. Saben que hablamos de este concepto tan interesante que es la vida real, que es obviamente la vida en la cual transitamos, que está dado por ángeles, por guías, por maestros y por seres extraterrestres de otros planos dimensionales. Así que los invito y los espero. www.youtube.com/conectados al ser, www.youtube.com/AdiLaLuz, www.facebook.com/Maestra de la Luz, www.facebook.com/Adicerteza o Conectados al Ser. Los invito y los espero, pueden entrar al buscador y también pueden entrar a las páginas y poder seguir. ¿No te suscribiste a los canales? ¿Y qué esperas? ¿No te suscribiste a los canales? ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te suscribiste a los canales? Te invito y te espero para que puedas bajarte toda la programación. Muy feliz día, le damos las gracias a lo que son los canales de YouTube. Muchísimas gracias a la gente de YouTube. Le ponemos toda la onda y ellos le ponen toda la onda. Muchísimas gracias a la gente de YouTube que le pone toda la onda. También nos mandan un montón de cosas súper poderosas. Así que muchísimas gracias porque nos mandan un montón de cosas súper poderosas para que podamos también perfeccionar todo lo que hacemos. Obviamente mejoramos un poco la imagen porque la otra cámara ya no daba más, así que ahora tenemos otra cámara que veo que está funcionando bastante bien, así que bueno, muchísimas gracias, muy feliz día a las redes sociales, muchísimas gracias a las redes sociales que nos dan una mano y bueno, a las otras redes sociales también le damos las gracias, así podemos seguir avanzando en lo que es el camino espiritual para que puedan despertar la conciencia, decirle sí a la conexión con el mundo espiritual, a la trascendencia, a los ángeles y a los guías. Pegate un cartel en la heladera que diga sí. Pegate un cartel en la puerta que diga sí. Te levantás a la mañana y decís sí, yo quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacerlo. Y empezás a incentivarte y a ponerte superpoderoso, superpoderosa. Y te convertís en un dios del verano, en una diosa del verano del Olimpo, del verano, del invierno, del otoño o infinito, para que puedan empezar a despertar. Despertar es ahora y es urgente. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo soy AdiLaLuz, me pueden encontrar como Adriana Luz. va a haber otros nombres y también va a haber, pero yo soy Adriana Luz o @AdiLaLuz o @Conectados al Ser. Femenino, obviamente. Soy una señorita, así que me van a encontrar. A veces me van a ver convertida en demonio o en enano, pero después obviamente aparezco como maestra. Mis alumnos y también los seres que me siguen ya me conocen, así que hago este tipo de chistes. Así que bueno, muy feliz día. Los invito a que puedan entrar, bájense, compartan porque pueden hacer algo interesante, pueden ayudar a alguien a que pueda despertar la conciencia y hacer una obra de bien para que no se lo lleve el cuco, porque después saben que después ustedes durante el día dicen,
hacen toda una meditación y dicen, a ver, durante el día que hice, me porté bien, no me porté bien, me llevará el cuco, no me llevará el cuco, podré dormir tranquila, me vendrá a llevar el cuco. Entonces decimos, aparecerá el cuco. Entonces, eso es para que vayan viendo y también para que empiecen a hacer toda una especie de conteo de conciencia a la hora de poder comenzar a evolucionar. Así que los invito y los espero. Pueden mandarme un mail a adielaluz@gmail.com, elaluzyoga@gmail.com, conectadosalser@gmail.com. Solamente tenés Gmail, tenemos Hotmail, pero bueno, en este momento no... tenemos el Hotmail que es adriluzyoga@hotmail.com. Tenemos ese también, tenemos varios, pero bueno, ahí les tiré un par de correos para que puedan manden cosas copadas, manden preguntas, manden preguntas que podamos responder y que sean preguntas superpoderosas para poder evolucionar. Pónganse las pilas, porque después se van del plano, llegan al purgatorio, no tienen los cuadernos, no tienen las lapiceras, no tienen la regla, no tienen la mochila, no tienen el guardapolvo, llegan sin nada. Y llegan ahí los maestros y dicen, ¿y qué pasó, Pochito, Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pochila? ¿Qué pasó? No tenés los cuadernos, no tenés la lapicera, no tenés nada. Viniste acá, no tienen los cuadernos, no tienen las anotaciones, tampoco tienen las calificaciones. Se la pasaron de fiesta, llegan al purgatorio y otra vez tienen que rendir cuentas ahí qué hicieron con la cartuchera, con los cuadernos, con los apuntes, con todo lo que tienen. Así que bueno, feliz día, muy feliz día. Esto es Conectadas al Ser. Yo soy Adi La Luz, están los dos canales interconectados, así que vamos subiendo en los dos canales, vamos subiendo la misma información, así que los invito y los espero. Feliz día. Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi La Luz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a la programación a través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adi La Luz. Adi La Luz me pueden encontrar o a través de @adicerteza, que es una de las páginas súper poderosas que tenemos, una página, te invito a que puedas entrar, tenemos una de las mejores páginas en Facebook, que es @adicerteza, es una página súper poderosa, así que te invito a que puedas entrar y también a través de los canales para que puedas ver la programación y los temazos que tenemos para compartir y también para disfrutar. Hoy te prometí, te dije que tenemos un temazo, así como te lo digo, temazo. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Tenemos la segunda parte de tiempo, espacio, atemporal e infinito. Obviamente que este temazo requiere un desarrollo sumamente amplio, pero hoy vamos a compartir la segunda parte y vamos a resumir un poquito todo lo que es el concepto de tiempo, espacio, temporal, atemporal, infinito. Algo sumamente interesante que venimos viendo a través de lo que es la canalización con maestros y con seres de luz, y obviamente hoy vamos a desarrollar lo que es un concepto a través de un nuevo nivel de conciencia. Haciendo contacto con maestros de otros planos dimensionales, hablamos un poquitito cuáles son los temas que tenemos que empezar a desarrollar para que puedan entender cuán importante es saber sobre lo que es el tiempo, el espacio atemporal infinito. ¿Saben ustedes que la mente es un concepto de infinitud y la mente es un concepto de tecnología? Obviamente se sabe del cerebro y de la mente un 10% de lo que es el concepto superior, o sea, se sabe un 10, un 11% de lo que es, digamos, el funcionamiento y la tecnología que viene de unos planos dimensionales superiores que hacen que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Saben ustedes que la tecnología que viene de maestros superiores obviamente asiste a lo que es nuestra comunicación con diferentes niveles de conciencia, y eso permite
que podamos tomar la sabiduría y el conocimiento para poder empezar a evolucionar. Vamos a hablar de tiempo, espacio, atemporal e infinito. La segunda parte el día de hoy para que podamos entender cuán importante es la función de la mente y el concepto del tiempo y lo que es el concepto del espacio atemporal. ¿Cómo definimos y cómo hacemos? Vamos a hacer un repasito. ¿Cómo definimos y hacemos la diferencia entre lo que es el espacio-tiempo y el espacio atemporal? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Tiempo y espacio está dado por un concepto de medición, o sea, medir el tiempo y el espacio a través de un concepto superior de conciencia, o sea, medir el tiempo y el espacio está dado por esa medición de saber y tener, o sea, en realidad es un concepto ilusorio. Lo utilizamos como medida para establecer un orden en lo que es la vida del ser humano, pero en realidad el tiempo y el espacio, obviamente que son, digamos que es un concepto ilusorio cuando vamos a hablar con seres de otros planos dimensionales. ¿Por qué? Porque cada espacio temporal obviamente que designa lo que es un nivel de conciencia. Al trascender lo que son los conceptos terrestres y lo que son los conceptos mundanos, empezamos a elevar la frecuencia a un nuevo nivel de conciencia, o sea, decirle sí al concepto de transformación y equilibrio, o sea, decirle sí a la sabiduría y decirle sí a lo que son los conceptos superiores de conciencia para poder establecer un nuevo parámetro de sabiduría y también de comunicación. Cuando empezamos a ver lo que es el concepto del espacio temporal, está dado por una medición parcial, provisoria, que requiere un orden solo para vivir en el plano terrestre en la tercera dimensión. O sea, ahora estamos hablando un ejemplo en la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión el espacio-tiempo se mide a través de lo que es un concepto ilusorio, pero ilusorio para cuando empezamos a subir los nuevos niveles de conciencia. Y en este parámetro de conciencia, o sea, en este nivel de conciencia en tercera dimensión, se mide para establecer un orden a través de lo que es la vivencia y lo que es la forma de vida en el plano terrestre. Entonces, cuando vamos a otros niveles de conciencia, cuando vamos a otras frecuencias, cuando subimos a cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, empezamos a darnos cuenta que el tiempo y el espacio empiezan a ser un concepto de creencia, o sea, de una creencia que vivimos en planos más bajos. Entonces, el espacio-tiempo que está dado por un concepto de orden para vivir en tercera dimensión, en lo que es un espacio atemporal, es un espacio infinito, o sea, es un espacio de infinitud, donde es algo continuo. O sea, es como estar viviendo siempre en un concepto de presente, continuando, y no vemos un concepto de pasado porque es un presente continuo a través de la transformación que hacemos. Cuando hay un parate y quedamos en stand-by en algún proceso donde estamos vivenciando, eso es un concepto de vivencia determinado, un tiempo. Cuando seguimos evolucionando, ese tiempo que pasó o ese tiempo que vivimos pasa a ser una especie de pasado. Si nosotros permanecemos en el concepto de la transformación, o sea, de la sabiduría, del conocimiento y de la transformación permanente, lo que empieza a suceder es que a través de ese concepto de permanencia en lo que venimos haciendo, vivimos como una especie de presente perfecto. O sea, en ese presente perfecto en el cual vivimos, o sea, en el presente que vivimos aquí ahora, por eso decimos, o sea, en lo que es la vivencia del día a día, en lo que es la vivencia del hoy en día, hacer consciente este proceso es muy importante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para que tengan en cuenta es, cuando vivimos desde un concepto determinado, o sea, en un proceso de pasado, o en un proceso, o sea, que ha quedado en stand-by, que puede ser un concepto determinado que marca lo que es un nivel de conciencia. O sea, el nivel de conciencia marca lo que es la dimensión y el espacio temporal.
El nivel de conciencia marca el espacio y marca el tiempo en el cual estamos viviendo, o sea, un tiempo determinado. Tiempo y espacio, determinado por un concepto de la mente, o sea, un concepto de una vivencia, un concepto de sabiduría, una forma, o sea, un nivel de conciencia. El nivel de conciencia marca la sabiduría que tenemos, o sea, la sabiduría que adquirimos. O sea, el nivel de conciencia marca la sabiduría que tenemos. El nivel de conciencia marca la sabiduría que tenemos. O sea, tiempo-espacio está marcado por un nivel de conciencia. Cuando empezamos a evolucionar la conciencia a un nuevo nivel, el espacio atemporal se hace continuo. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento yo lo hago continuo? Cuando soy consciente del espacio donde vivo y puedo moverme a través de las diferentes dimensiones entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, cuando yo puedo viajar a través del espacio, ¿cómo se viaja a través del espacio? A través de la comunicación con los guías o a través de la comunicación con los maestros. Eso es un viaje atemporal, porque tengo que viajar a través del espacio que hay, atemporal o temporal según donde estoy, para poder conectar con el mundo espiritual, o sea, para poder conectar con en ese lugar donde están los maestros. O sea, y eso es una movilización energética a través de la mente. Obviamente que abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Abordamos este tema desde la psicología extraterrestre, un proceso para entender la mente y el cerebro desde una conciencia de tecnología, neurociencia espiritual, tecnología de conciencia, maestros superiores, guías, ángeles, seres de luz, donde marcan un proceso dimensional a donde podemos llegar a conectar. O sea, el proceso superior de conciencia marca lo que es, por ejemplo, si estamos en tercera dimensión, lo que es la parte femenina. O sea, la parte femenina en esa dimensión. Por ejemplo, en la Tierra, tercera dimensión. Los hinduistas llamaban el proceso de Ma en femenino. Entonces, ese concepto, digamos terrestre, tercera dimensión, marca uno de los procesos, tercera dimensión. Cuando elevamos la conciencia a cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena dimensión, empezamos a entender que el espacio atemporal se hace continuo a través de la sabiduría que yo voy trascendiendo. O sea, cuando empiezo a subir de frecuencia dimensional y empiezo a trascender los niveles de conciencia, empiezo a entender el espacio atemporal. Los budas, los maestros, o sea, digo los maestros que ya evolucionaron muchos niveles de conciencia, budistas o magos, magas, avatares, diferentes maestros, o sea, seres extraterrestres y obviamente el concepto superior extraterrestre de otros niveles de conciencia o de galaxias diferentes o de sistemas planetarios diferentes. Cuando empezamos a hacer contacto con esos sistemas planetarios, nos damos cuenta que el concepto atemporal está dado por entender que puedo viajar en el tiempo, que puedo viajar en el espacio. Entonces, el espacio está dado como un concepto dimensional según la sabiduría que yo entienda. Porque aquello que yo tengo, que puede ser un concepto de sabiduría, si no lo sé desarrollar, no lo puedo entender hasta que lo comprendo. O sea, muchos seres se conectan entre sí, o muchos seres extraterrestres se conectan con los seres del plano terrestre, pero al no entender lo que es un concepto de tecnología, lo dejan ahí como en stand-by hasta que puedan entender lo que los maestros quisieron decir, o que puedan entender la sabiduría que se fue dando, o que puedan entender el concepto de sabiduría que se dio. Por eso es pero muy importante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, espacio-tiempo está dado por un concepto solamente de orden en tercera dimensión. Atemporal, infinito.
está dado por un concepto de subir, 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 subir. Y esa trascendencia de traspasar, 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 significa atemporal o infinito. Porque estoy pasando capas, 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 capas de lo que es un proceso dimensional para poder entender lo que es el concepto de la infinitud, o el presente perfecto, o el presente continuo. Los maestros superiores viven en un presente perfecto. ¿Por qué presente y por qué perfecto? Porque viven en un concepto de permanencia en la sabiduría, y el presente perfecto marca la perfección de la sabiduría, o sea, presente perfecto. El presente en continuidad está dado por un concepto de ir ascendiendo en los diferentes niveles de conciencia, que permiten que pueda entender todo aquello que voy trascendiendo a través de lo que son los diferentes niveles de conciencia, o sea, que se dan para arriba. Y eso permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante para tener en cuenta el día de hoy es ¿qué es infinito? O sea, que no tiene límite. O sea, que lo puedo transmutar, 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 rehacer, 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 transmutar, 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 trascender, trascender. O sea, es una co-creación permanente que genera un concepto de perfección. O sea, la infinitud está dado por un concepto de transformación a través de lo que es el mundo espiritual para poder comenzar a evolucionar. Cuando decimos infinito, ¿a qué se refiere? A la trascendencia. Trasciendo, 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 trasciendo y se hace infinito, no para nunca. Y eso que da la perfección. Porque saben ustedes, vamos a poner un ejemplo bien copadito para que lo entiendan. O sea, cuando ustedes vamos a algo básico para que lo entiendan. Así es como me lo explicaron los maestros a mí para que yo lo pudiera entender. Cuando ustedes en tercera dimensión ven un elemento, ¿el elemento se transmuta o el elemento cambia de forma a otro elemento y a otro elemento y a otro elemento y a otro elemento? O sea, va mutando hacia diferentes elementos según el tiempo, el espacio, la trascendencia de accionarios que le hayan ocurrido a ese elemento para poder comenzar a evolucionar. O sea, acá es una cosa, acá es otra cosa, acá es otra cosa, acá es otra cosa, pero como inició en la primer parte, era un solo elemento. Y termina siendo un sistema de tecnología porque ha pasado por diferentes estadios y el tiempo, el espacio, el clima, lo que le ha sucedido, ha hecho que se haya transformado o transmutado o haya trascendido a un nuevo elemento. O sea, pero arrancó como una sola cosa. Y todos esos elementos que se siguen transmutando terminan siendo otros elementos, pero con el mismo objetivo, con el que inició. O sea, un elemento se transmuta, se transforma a través de haber pasado diferentes procesos. Tiempo, espacio, calor, frío, tiempo determinado. Déjalo un tiempo que va a madurar. Déjalo un tiempo que va a estar mejor. Aceleralo porque eso viene bien. O sea, el proceso y el accionar, dilatación, contracción, o sea, expansión, retracción y todos esos procesos de movilización energética producen algo determinado. Es un ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a este ejemplo de que algo determinado se transmuta en otro concepto, es porque empieza a generar un concepto de infinitud. Lo dejo que se haga, o sea, lo dejo que se transmute. Y eso va generando un concepto de infinitud, que da la perfección. Porque se está perfeccionando en sí mismo para poder comenzar a evolucionar. El proceso de infinitud, o sea, se está transmutando, transformando en sí mismo para lograr la perfección. Es un concepto de tecnología. Y es un concepto que va sumado a lo que es la espiritualidad. O sea, la infinitud, lo infinito, está dado por un concepto de llegar a la perfección y no es que llegamos y ya está. O sea, lo trasciende, es continuo, que da la perfección. O sea, porque se retransmuta en sí mismo para poder evolucionar. Así comienzan las galaxias, así comienzan los planetas, así comienzan el cúmulo de galaxias, así se forman
los sistemas galácticos, planetarios, evolutivos de conciencia. O sea, este proceso de poder entender esto que estamos viendo acá tiene que ver con un concepto de atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque no marca un tiempo, no es que es de un tiempo a un tiempo, o sea, este proceso de tiempo. No marca un tiempo, o sea, es atemporal porque es continuo, o sea, no hay parámetro de límite, no hay parámetro de límite. Es seguido, es continuo. Y eso está marcado por un concepto determinado de lo que es también, digamos, cómo empezar a ver, entender lo que es el proceso de la mente y también, obviamente, la comunicación con el mundo espiritual. ¿Qué trae esto? Esto trae despertar de conciencia, porque hace que las creencias se puedan romper. O sea, ¿qué es lo que genera un parate o qué es lo que genera un proceso de parate? ¿O qué es lo que genera un proceso de stand-by? ¿O qué es lo que genera un bloqueo? ¿Qué es lo que genera un bloqueo? Un bloqueo está generado por una creencia, o está generado por un concepto emocional, o está generado por un implante, o está generado por un modelo, o está generado por algo determinado, que me marca un tiempo de límite, consciente, no consciente o preconsciente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque cuando yo voy, o sea, veo que algo se hace, o sea, se permanece en esos conceptos, la trascendencia me lo da aquello que continúa de donde yo dejé. O sea, que no para. O sea, que se hace, o sea, que se manifiesta en trascendencia. Cuando nosotros paramos un modelo determinado a nivel superior, está dado por un concepto de creencia. O sea, cuando no hay avance, lo que es el concepto mental, espiritual, cósmico, trascendente, evolutivo, nos damos cuenta que eso requiere de una grieta, o sea, de una apertura, de una ruptura para poder comenzar a evolucionar. Y eso lo dan los conceptos de tecnología. ¿Saben ustedes que los seres extraterrestres que viven en otros planos dimensionales utilizan el concepto de la tecnología para poder vivir, para poder estar, para poder ser, para poder movilizarse? Y solamente, o sea, llevan un protocolo de trascendencia cósmica, o sea, viven para el concepto de llevar adelante, o sea, todo el proceso de planetas, de galaxias, de cúmulos de galaxias, de cúmulos de estrellas. Algo interesante para que hagan, o sea, para que tengan en cuenta a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. El tiempo y el espacio, temporal, atemporal e infinito. ¿Por qué está dado también? Por los conceptos de sanación perfecta. O sea, los conceptos de transmutación perfecta. O sea, la transmutación permite el perfeccionamiento que nosotros queremos llevar. O sea, esto es una trascendencia para que cuando nos vayamos del plano también. O sea, cuando nos vamos del plano y seguimos trascendiendo, obviamente que todo lo que hicimos nos sirve para poder comenzar a evolucionar. O sea, el sí marca el hecho de poder ser receptivo a lo que yo quiero hacer. Hay algo que veníamos hablando también en el programa anterior que estaba dado también por el tema de la negación a recibir sabiduría o a resquebrajar los conceptos de creencias del pasado, de creencias de culturas, de creencias de accionares. Todo eso está dado por un concepto determinado, o sea, y eso requiere que podamos hacer consciente todo lo que es la vivencia del mundo espiritual. O sea, entender requiere que algo en la mente se disuelva, se quiebre o trascienda o se abra. Cuando entendemos los conceptos de la mente y cuando entendemos los conceptos de la tecnología superior, es cuando podemos comprender a través de lo que es la experimentación cómo funcionan en realidad esos conceptos. Cómo está dado por lo que es el concepto de la desintegración del cuerpo, los viajes a través de las frecuencias dimensionales, la conexión con maestros superiores, la trascendencia del mundo espiritual a través de la meditación, a través de la conexión. Cuando utilizamos técnicas determinadas y nos quedamos solamente ahí,
Eso es algo que también limita un poco nuestra mente, porque no estamos, digamos, siendo receptivos a lo que es un nuevo nivel de conciencia que puede estar dado por parámetros nuevos de conciencia que requieren la estimulación a través de lo que es la neurociencia. O sea, todo lo que es el sistema cognitivo, la espiritualidad, los sistemas cósmicos, los sistemas trascendentales a través del diálogo y la comunicación. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Hablamos de este tema porque obviamente es fundamental a la hora de entender los ángeles. Los ángeles llevan algo fundamental que es el concepto de romper las creencias. En un nivel básico de conciencia, los ángeles se presentan de una manera, pero a través del viaje, o sea, de los viajes atemporales y de la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual, son seres que no parecen ser ángeles, terminan siendo como seres de tecnología que solamente marcan el concepto de la tecnología y resuelven, dan sabiduría, iluminan, desarrollan nuevos conceptos y parámetros superiores para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Hablamos de lo que es la parte atemporal, o sea, la parte atemporal o infinito. Cuando ustedes son personas que están muy abocadas a lo que es el tiempo, eso es una estructura también. O sea, cuando están como muy pendientes de lo que es el tiempo y tienen una estructura de tiempo, a las 8 tal cosa, a las 9 tal otra, a las 10, a las 11, o sea, cuando tienen una rutina muy marcada a través del tiempo, la mente es como que empieza a generar conceptos de estructura que no están copados a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, se generan como bloqueos o cristalizaciones que endurecen el concepto del cerebro. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder generar una flexibilización. Cuando hacemos neurociencia y cuando hacemos neuroplasticidad, la neuroplasticidad, o sea, lo limpia, lo resuelve, lo quebrajea, o sea, lo disuelve y lo ablanda. ¿Por qué? Porque se generan nuevas redes neuronales que permiten ese concepto de limpieza y también de purificación. Algo interesante para que tengan en cuenta es que todo lo que vamos haciendo a través de nuevos conceptos requiere, o sea, de algo muy pero muy afinadito para que entiendan cómo utilizar lo que es cada uno su pasado, cada uno su presente y cada uno, digamos, su futuro inmediato, lo puedan utilizar de una manera consciente y con tecnología, o sea, con sabiduría, para que eso sea un concepto de sabiduría y conocimiento que los ayude a poder despertar la conciencia, o sea, a poder, disolver todo lo que son los parámetros, o sea, más egoicos y empezar a conectar desde la sabiduría superior. O sea, algo interesante para que tengan en cuenta es ver entre lo que es el concepto de pasado, de presente y futuro inmediato que puede estar dado por canalizaciones, por conexión con el mundo espiritual, entender cómo llevar adelante lo que venimos haciendo. O sea, que esos conceptos de pasado no sean un concepto de retracción que impida que podamos elevar la frecuencia o elevar la conciencia o ir a nuevos parámetros dimensionales para comenzar a evolucionar. Algo interesante a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos. Saben ustedes que obviamente en algunas películas se ve y hoy en día también a través, de conexión con el mundo espiritual nos damos cuenta que era así. O sea, ellos tienen tecnologías a través de las cuales podemos pasar de un lugar a otro para poder hacer contacto con ellos. En algunos casos eso pasa, digamos, lo hacemos de forma automatizada y no nos damos cuenta que ese pase de poder abrir las puertas a diferentes niveles dimensionales lo dan estas tecnologías de las cuales estamos hablando, que tienen que ver con elementos, que tienen que ver con sistemas solares, con discos solares, con puertas de luz, con diferentes sistemas, portales dimensionales, viajes interdimensionales, un montón de tecnología que ayuda para que podamos hacer contacto con el mundo espiritual y también para que entiendan el proceso de la mente como un concepto superior de energía.
Tengan en cuenta que también existen, las pequeñas basuritas, o lo que son los archivos, como se llaman ahora, archivos basura, o lo que son los archivos que están dados por conceptos más bajos, o que están dados por vibraciones bajas, o que están dados por conceptos bajos, y eso hay que ir purificándolo para que no se cristalice en la mente y que no quede como un concepto de creencia a la hora de que empiecen a utilizar nuevos niveles de conciencia y nuevos niveles de comunicación con la conciencia también, que es algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Tiempo, espacio, atemporal, infinito, para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Van a encontrar, obviamente les prometo que en estos días vamos a empezar a subir a través de lo que son diseños, páginas, y vamos a subir obviamente en las páginas, en los canales, todo lo que es, digamos, información también para que puedan tener y puedan entender el concepto de la mente a través de un concepto superior. Todo lo que damos todo lo que damos es un concepto de trascendencia en sabiduría. Es un concepto trascendente en sabiduría. O sea, lo que damos es algo nuevo porque son cosas canalizadas de maestros, de ángeles, de guías y de seres de otros planos dimensionales, que está dado para entender los procesos de la mente y que está dado como un concepto para que la mente pueda reestabilizarse de lo que son procesos más astrales o lo que son también conceptos que tienen que ver con diferentes sistemas o de creencias o a nivel cultural, a nivel social, diferentes cosas. Por eso les digo que es algo sumamente interesante para que puedan ver y también para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Entender esto es fundamental a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías y con maestros. Les prometo que les vamos a subir diferentes tipos de información para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual y los seres de luz. Vamos a subir en lo que es neurociencia espiritual y también obviamente les voy a subir lo que es la información de psicología de la conciencia extraterrestre. Los invito a que puedan entrar a mirar, un montón de cosas que tenemos, un montón de programas y también lo que son los temazos, bajarse información, leer, ver las páginas, abrir las páginas y vean todo lo que hay. Lean, bájense los archivos, también lo pueden tener en el teléfono, en las meditaciones y también todo lo que es la tecnología que explicamos para que entiendan cuando hay un diagnóstico, no desesperéis, porque por ahí son cosas que se pueden resolver muy fácilmente y evitar que haya, que haya invasión a nivel de lo que son, conceptos que tienen que ver con que el cuerpo, la mente y el alma pasen por procesos que no están buenos, porque en realidad todo lo que es la parte emocional, todo lo que es la parte cerebral, todo lo que es la parte mental, requiere de un concepto que está más arriba de nosotros. Y si podemos ir arriba para poder bajar esa información, resolver de forma más fácil para poder hacer contacto con lo que es, la sanación perfecta y también con lo que es una vida más sana, una vida real, una vida real. Saben que hablamos de este concepto tan interesante que es la vida real, que es obviamente la vida en la cual transitamos, que está dado por ángeles, por guías, por maestros y por seres extraterrestres de otros planos dimensionales. Así que los invito y los espero. www.youtube.com/conectados al ser, www.youtube.com/adi-la-luz, www.facebook.com/Maestra de la Luz, www.facebook.com/Adicerteza o Conectados al Ser. Los invito y los espero, pueden entrar al buscador y también pueden entrar a las páginas y poder seguir. ¿No te suscribiste a los canales? ¿Y qué esperas? ¿No te suscribiste a los canales? ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te suscribiste a los canales? Te invito y te espero para que puedas bajarte toda la programación. Muy feliz día, le damos las gracias a lo que son los canales de YouTube. Muchísimas gracias a la gente de YouTube. Le ponemos toda la onda y ellos le ponen toda la onda. Muchísimas gracias a la gente de YouTube que le pone toda la onda. También nos mandan un montón de cosas súper poderosas. Así que muchísimas gracias porque nos mandan un montón de cosas súper poderosas para que podamos también perfeccionar todo lo que hacemos. Obviamente
mejoramos un poco la imagen porque la otra cámara ya no daba más, así que ahora tenemos otra cámara que veo que está funcionando bastante bien, así que bueno, muchísimas gracias, muy feliz día a las redes sociales, muchísimas gracias a las redes sociales que nos dan una mano y bueno, a las otras redes sociales también le damos las gracias, así podemos seguir avanzando en lo que es el camino espiritual para que puedan despertar la conciencia, decirle sí a la conexión con el mundo espiritual, a la trascendencia, a los ángeles y a los guías. Pegate un cartel en la heladera que diga sí, pegate un cartel en la puerta que diga sí, te levantás a la mañana y decís sí, yo quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacerlo, y empezás a incentivarte y a ponerte superpoderoso, superpoderosa, y te convertís en un dios del verano, en una diosa del verano del Olimpo, del verano, del invierno, del otoño o infinito, para que puedan empezar a despertar. Despertar es ahora y es urgente. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo soy Adi La Luz, me pueden encontrar como Adriana Luz. Va a haber otros nombres y también va a haber, pero yo soy Adriana Luz o @Adi La Luz o @Conectados al Ser. Femenino, obviamente, soy una señorita, así que me van a encontrar. A veces me van a ver, o sea, me van a ver convertida en demonio o en enano, pero después obviamente aparezco como maestra, mis alumnos y también los seres que me siguen ya me conocen, así que hago este tipo de chistes. Así que bueno, muy feliz día. Los invito a que puedan entrar, bájense, compartan porque pueden hacer algo interesante, pueden ayudar a alguien a que pueda despertar la conciencia y hacer una obra de bien para que no se lo lleve el cuco, porque después saben que después ustedes durante el día hacen toda una meditación y dicen, a ver, durante el día qué hice, me porté bien, no me porté bien, me llevará el cuco, no me llevará el cuco, podré dormir tranquila, me vendrá a llevar el cuco. Entonces decimos, aparecerá el cuco. Entonces eso es para que vayan viendo y también para que empiecen a hacer toda una especie de conteo de conciencia a la hora de poder comenzar a evolucionar. Así que los invito y los espero. Pueden mandarme un mail a adielaluz@gmail.com, elaluzyoga@gmail.com, conectadosalser@gmail.com. Solamente tiene Gmail, tenemos Hotmail, pero bueno, en este momento no... tenemos el Hotmail que es adriluzyoga@hotmail.com. Tenemos ese también, tenemos varios, pero bueno, ahí les tiré un par de correos para que puedan manden cosas copadas, manden preguntas, manden preguntas que podamos responder y que sean preguntas superpoderosas para poder evolucionar. Pónganse las pilas, porque después se van del plano, llegan al purgatorio, no tienen los cuadernos, no tienen las lapiceras, no tienen la regla, no tienen la mochila, no tienen el guardapolvo, llegan sin nada. Y llegan ahí los maestros y dicen, ¿y qué pasó, Pochito, Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pochila? ¿Qué pasó? No tenés los cuadernos, no tenés la lapicera, no tenés nada. Viniste acá, no tienen los cuadernos, no tienen las anotaciones, tampoco tienen las calificaciones. Se la pasaron de fiesta, llegan al purgatorio y otra vez tienen que rendir cuentas ahí qué hicieron con la cartuchera, con los cuadernos, con los apuntes, con todo lo que tienen. Así que bueno, feliz día, muy feliz día. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adi La Luz, están los dos canales interconectados, así que vamos subiendo en los dos canales, vamos subiendo la misma información, así que los invito y los espero. Feliz día.